Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este lunes 11 de octubre. Este día arrancó la aplicación únicamente de la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus a personas de 30 a 39 años de edad de los municipios de Tizimín y Umán. Proceso que se llevará a cabo hasta el viernes 15 de octubre en los módulos habilitados en el Gimnasio Polifuncional de Umán y en el Instituto Tecnológico de Tizimín, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Es indispensable que las personas que acudan al módulo de vacunación presenten su certificado impreso de haber recibido la primera dosis, el cual se puede obtener en la página cbcovid.salud.gov.mx. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 180 pacientes en hospitales públicos. 65.265 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 88% del total de contagios registrados, que son 73.328. Hoy, se detectaron 242 nuevos contagios de coronavirus, 231 en Mérida, 4 en Tecash, 3 en Valladolid, 1 en Chumayel, Cuncunul, Sellé y Tamec. De los 73.328 casos positivos, 584 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 44.139 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 11.494, en la zona oriente 11.072, en la zona centro 4.205, en la zona sur 6.742 y en la zona poniente 10.626. Lamentablemente en este parte médico informamos de 9 fallecimientos, son 6 hombres y 3 mujeres, de un rango de edad de 27 a 93 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes, hipertensión arterial, obesidad y EPOC. 6 residían en Mérida, 1 en Motul, 1 en Umán y 1 en Otompe Blanco del municipio del vecino estado de Quintana Roo. En total, son 6.124 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 1.759 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 180 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.